No tenía audio, que son sus amigos, con el gusto de saludarlos en un video más, en una entrega más, y ahora con nuestra segunda casa, y es un placer estar otra vez en Wow MX, donde siempre he encontrado un espacio para, pues para esto de la libertad de expresión. Siempre les recordamos que estos videos, estos programas no son noticias. Nosotros no informamos, porque no falta el despistado que llega y dice: es que ustedes desinforman. No, estos son programas de opinión, y si no les gusta, pues el internet tiene una oferta vastísima, amigos. Pero yo sé que hoy se van a quedar porque tenemos dos invitados de lujos para estar hablando del tema que más le incomoda al inquilino del palacio, que es la corrupción propia, la de la administración, la del sexenio. Caray, pobrecito, debe estar que no la aguanta. Como decía, no robar, no mentir y no traicionar, pues todas son formas de corrupción, y todas le retacan sus ojitos, su boca, su nariz y su ser todos los días. Y de eso vamos a estar hablando, así es que arrancamos. Pues amigos, los invitados del día de hoy no necesitan mucha presentación. Como saben, en estos programas nos vamos rapidito y a lo que vamos, y este tema podría llevarnos hasta 4 o 5 horas, nada más para la botana, nada más para el primer tiempo, pero vamos a tratar de irnos sobre lo más reciente que ha salido de los escándalos de los hijos de López y todo lo que hay en torno a la administración, y para eso voy a darle la bienvenida. Y fíjense, uno al sur y uno al norte, para que no digan: ay, son chilangos y la vida se ve diferente desde Chilangolandia. No, 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 no. Desde la cuna que vio nacer al señor Cabecita de Pañal, ahí está mi querido Gerardo Prieto. ¿Cómo estás? Mi queridísimo, ¿cómo estás, padre querido? Espero que todo esté bien, mi querido Octavio. Y sí, de acá desde la frontera sur, frontera con Guatemala, porque tu otro invitado es de la frontera con Estados Unidos, de norte a sur exactamente. Así es, para que no digan: ay, ay, está sesgado. Son los regios que dicen que, ay, que allá producen todo y que aquí en el centro administramos y todo el dispendio está en el sur. No, ahí está Gerardo, ahí está Gerardo. Y además puede hablar con autoridad, porque él, además, bueno, él siempre empieza los programas ofreciendo una disculpa. Entonces, Perdón, Gerardo, perdón, 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 no todos los tabaqueños somos igual de tarados. es, Es que ahora nos es, están haciendo una mala fama terrible. En serio, la es. gente asocia. Así como mucha gente cree que todos los sinaloenses son narcotraficantes, O así los creen ahora. gallegos tarados. O los gallegos tarados ahora creen que todos hablamos como mensos y decimos pura estupidez y actuamos como imbéciles en Tabasco, pero no, afortunadamente hay mucha gente valiosa, nada más que no es de esos que están allá arriba, ¿no? No, 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 qué bueno que siempre refrendas esa sentida disculpa a nombre del pueblo de Algún día Tabasco, vamos a para resarcir la nación y tanto el daño, mundo. así es, algún día vamos a resarcir tanto daño que le ha hecho un parido aquí en Tabasco al país. Bueno, y mal parido, mal parido. ¿Qué te digo? Bueno, pues ahora vámonos hasta la frontera norte con mi querido Carlos Angulo. ¿Cómo está, señorón? Todo bien, gracias a Dios, un honor y placer estar aquí con mi buen amigo Gerardo y agradeciendo la invitación de Octavio. Verdaderamente es un placer estar aquí con ustedes. Oigan, pues pues vamos a arrancarnos. Es que cuando tenemos que hablar de la corrupción de este sexenio, no sé por dónde empezar. Es que hay tanto para hablar de la corrupción de este sexenio, que por donde gusten, ¿eh? Podemos irnos a lo más reciente, que es la red de corrupción que hace ya algunos días puso de manifiesto Loret en sus programas en Latinus, donde va dejando muy claro cómo Andy, hasta el nombre, que así como que le quiere hacerlo como tierno, ¿no? Como el osito Ted, eh, pues fue poniendo a sus amigos, y el señor que decía que él solo vivía con 200 pesos en su cartera, se aventó el comentario de que pues, eran 100 millones. Y
¿Qué importa? Qué chino, ¿no? Solo Todo son fuera 100 como eso, millones. todo fuera como 100 millones, ¿no? Dale, mi querido Gerardo. Bueno, mira, reitero mi enorme gusto por verte, Octavio, y por ver a mi querido Carlos, que tiene tiempo que no lo abrazo, pero con mucho cariño a la Ciudad de México y hasta la bellísima, intensa, productiva Ciudad Juárez. Pero Sí, bueno, señor. en términos de corrupción, recuerda, Octavio, yo hice mi tesis doctoral en corrupción y su relación con la pobreza en México. Entonces, toda la vida he discutido el tema de las dos corrupciones más frecuentes en nuestro país. La corrupción, que es robarse el dinero, como lo conocemos, o utilizar el presupuesto para recibir canonjías, porcentajes, etcétera, lo que se ha hecho y se está haciendo en México hoy, pero también una que le ha hecho mucho daño al país es la corrupción político-electoral, de la cual Carlos ha sido un denunciante toda la vida también en el norte del país. Y en esa lógica, si tú te acuerdas, por ejemplo, el exgobernador Murat, Patricio Martínez de Chihuahua precisamente, ese tipo de gobernadores que eran muy hábiles en el control político electoral de la pobreza, la rentabilidad electoral de la pobreza. Desafortunadamente en este gobierno brillan los dos campos. Antes, con algunos avances como el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya este desgraciado castró, o el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que lo tiene bajo fuego, estos pequeños avances que habíamos tenido, pero pequeños, pero muy simbólicos, están, al separarlos, al atacarlos, están haciendo que florezcan todos estos casos de corrupción. Hay algunos que nos salvan, Compranet, por ejemplo, que por cierto fue hecho cuando el gobierno de Fox, es parte de lo que ahora sirvió para que Mexicanos contra la Corrupción y Loret detonaran este escándalo de los amiguitos de Andy. Pero por otro lado, se ha metido un ingrediente. Recordemos que la palabra corrupción viene de corroer, de echar a perder algo, de podrir. Si nos vamos a esa definición, que es la conocida, la más común, entonces también tenemos que recordar que para que ganara el Pacífico, los estados del Pacífico, Obrador se alió con la delincuencia organizada, que es lo que hemos estado hablando mucho también en este programa. Pero en este caso, entonces, en la rentabilidad política electoral que da el control y la corrupción política y la rentabilidad de la pobreza fue ahora incrementada grotescamente por esta asociación con los criminales más buscados de este país, sin haber quitado, sí decirlo en el discurso, pero sin haber quitado y sí haber multiplicado la corrupción tradicional, los porcentajes de los contratos, las empresas fantasma, que todos sabemos, los beneficios al hijo de Bartlett, las tranzas de Rocío Nale en Dos Bocas, todo esto que afortunadamente hemos podido ver, los sobres amarillos, que es un descaro completamente, la campaña completamente ilegal de todas las candidaturas de Morena con los esbirrios estos de Obrador, sin ningún límite y sin tener la menor idea de dónde viene todo el dinero que se están gastando, quitando además la ley, haciéndola completamente a un lado, y ya se salieron con eso, ya están haciendo campañas descaradamente desde hace mucho. Todo eso forma un esqueleto, una columna vertebral de corrupción que es precisamente el centro de las decisiones de este gobierno, el centro del actuar de este gobierno. Por lo cual, efectivamente, yo coincido totalmente, Octavio, este es el gobierno más corrupto que nos ha tocado vivir y con el ingrediente de una desfachatez y un descaro, un cinismo que no habíamos visto en nuestro tiempo de vida, mi querido Octavio. Oye, Gerardo, es que a ver, esto ya se excedió. A ver, hay crisis producto de corrupción por donde lo veas. O sea, había una institución que el pueblo de México respetaba, que era el ejército. Al meterle contratos, al meterle intereses, al meterlo en funciones que no le correspondían, pues corrompieron el asunto, corrompen al ejército. Las autoridades, claro, a ver, vaya, si quien tenga alguna duda de la colusión que hay entre gobierno y narcotráfico para hacer de las suyas, pues dice López que me van a tener que encontrar pruebas. Bueno, pues el saludo a la hija, a la mamá del Chapo,
para algunos no es prueba plena, o el que salga en una mañanera a decir, sí, yo ordené se liberar a Ovidio, y mañanera tras mañanera es la confesión de un delito desde Palacio Nacional. ¿Ya? Cuando tú lo ves en seguridad, en educación, en salud, en la rama que tú me digas, Gerardo, Carlos, hay corrupción derramada por todos lados. Corrupción en dinero, en trata, en favores que se van cobrando de alguna otra forma, en nepotismo. A ver, la corrupción está desbordada en todas sus caras, desde aceptar un cargo para el que no estás preparado, como un pinche ingeniero agrónomo en Pemex. O sea, la corrupción tiene muchísimas caras. Ahora, pero Octavio, la mayor corrupción que yo encuentro en este gobierno es que es un gobierno que miente, es un gobierno que traiciona, es un gobierno que engaña al pueblo consuetudinariamente. O sea, todo lo que prometió en campaña ha sido un fiasco. Todo lo que prometió en tanto discurso durante 18 años que anduvo en campaña, ahora que tiene todo el poder, lo único que le interesa es mantener el poder y acapararse del poder en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes de gobierno, en el ejecutivo, el legislativo, en el judicial, absolutamente. Esa es la mayor corrupción que puede haber. Todo lo demás es derivado de ese deseo. A ver, bueno, cualquier político, digamos, medianamente mediocre o para abajo, es más, hasta ciertos políticos encumbrados, pues tienen la máxima de que el poder es para conservarse y ampliarlo. Nada más que salió con ínfulas de dictador. Tiene otra noción de poder al estilo del siglo XVI o XVII. Pero, a ver, está en el gen, ¿no? Está en el ADN de aquel que detenta posiciones de poder, tener ciertos abusos o excesos. Para eso es la división de poderes, para eso es la transparencia, para eso es la rendición de cuentas, para eso hay esquemas de fiscalización. A ver, es que tenemos Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos INAI, tenemos Auditoría Superior de la Federación. Puedes ponerle cuantos candados te plazcan y subdividir todavía más al Estado o más descentralizados o desconcentrados o autónomos constitucionales, pero el gen de la concentración de poder y de tomar lo que no es tuyo, ahí va a estar, pues. O sea, eso es un tema, yo creo que de naturaleza humana primero. O sea, eso es un fenómeno que vamos a ver prácticamente en cualquier sociedad del mundo, nada más que hay niveles de tolerancia frente a este fenómeno. A ver, en el sur de los Estados Unidos, Carlos, tú lo debes saber perfectamente, la corrupción llega con un regalo de una televisión o algo muy, muy menor, ¿no? Muy menor para los estándares latinoamericanos, y es corrupción. Los agarran y se los carga aquella. A ver, ¿no se acuerdan el funcionario en algún país de la Unión Europea donde se fue a comprar equivocadamente con la tarjeta, digamos, corporativa, un traje de mediano precio? Y o sea, no se dio cuenta que no había ocupado la tarjeta personal, sino la de gasto corriente del Estado. Lo devolvió. Lo devolvió y renunció, porque el escarnio público fue de aquellos. Esos cabrones, a ver, la estafa maestra, 5,000 millones de pesos. Segalmex va en 15,000, ¿no? Más lo que le seguimos rascando. Y cuando vamos viendo secretaría por secretaría, dependencia por dependencia, pues el asunto es escandaloso. O sea, es verdaderamente escandaloso. ¿En cuánto va el sobreprecio del Tren Maya? De Dos Bocas. Los costos financieros y operativos de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, ¿por dónde? A ver, el aeropuerto de la Ciudad de México no se había puesto a la banda y ya había hecho estupideces este señor.
Todo Bueno, eso es mira, corrupción de alguna mira, manera. y la desviación de los recursos públicos que se han llevado a cabo, nuestro amigo Gerardo de la Concha nos comenta aquí, se desviaron cuántos miles de millones de pesos en fideicomisos, los proyectos, todo eso, le ha estado rascando aquí y allá para dedicarlo a los proyectos faraónicos del presidente que no tienen viabilidad de ninguna especie. Dos Bocas no tiene medios de comunicación para poder sacar los productos que supuestamente van a salir de ahí en el momento histórico peor que pudo haberse hecho esa obra, sin ningún sentido de negocio de haber gastado ese dinero pudiéndolo haber invertido en la explotación de pozos petroleros, que es donde está verdaderamente el negocio y no en la producción de gasolinas, etcétera. Todo eso es una corrupción que luego pasamos de alto y es una corrupción de fenomenales dispendios. Y luego el presidente dice que es corrupción que un comisionado o un consejero de un órgano electoral gane 10,000 pesos más que el presidente, ¿no? Cuando por el otro lado hay miles y miles de millones de pesos tirados a la basura con lo que se le mete a Pemex, que se sabe que Pemex sigue pierde dinero. Eso es una corrupción fenomenal que no se mide verdaderamente. Mi querido Gerardo, tú recientemente hiciste una videocolumna justamente la corrupción de los hijos de Andrés, ¿no? Sí, sí, ayer fue, yo hago videos diarios, que por cierto invito a toda tu audiencia a que se suscriba a mi canal en YouTube, don Gerardo Priego Tapia, pero ayer fui al Malecón, que está aquí muy cerca de su casa, pues a tratar de evidenciar, de hecho, lo que Loret denunció sobre las tranzas del amigo de Andy y cómo se percibe aquí en Tabasco, cómo la evidencia de cómo está el malecón, iban a entregarlo, tiene un año y cacho que se comprometieron a entregarlo y no hay modo, le falta otro año. Cómo lo hicieron contra la opinión del Colegio de Arquitectos de Tabasco y muchos de los ingenieros civiles reconocidos acá, de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Había toda una opinión de que iba a estar mal, de que desde el centro del país no se podía hacer. Pero vino el hijo de Meyer, el hijo de Lorenzo Meyer, que es brother de Obrador, entonces puso a su hijo, que déjame decirte, por cierto, ese pobre chamaco ni en sus más eróticos sueños hubiera podido estar de secretario del SEDATU, de Desarrollo Urbano, del país, si no hubiera sido hijo de Lorenzo Meyer. O sea, es que son hasta descarados. Pero bueno, y comentaba en ese video que las primeras señales fueron de la Auditoría Superior de la Federación, 200 millones de pesos apenas iniciada la obra. A estos mismos sinvergüenzas se les cayeron dos malecones, ya en Villahermosa, el de Macuspana, la tierra de de Sonso, y el de Quinoapa, Jalpa de Méndez, que pongo las evidencias en ese video que puse, en donde hubo registro inclusive de medios nacionales sobre eso. Y aún así el de la SEDATU le sigue dando los contratos, este muchachito Meyer le sigue dando los contratos a esa gente. Que, por cierto, hay otro hermano de Meyer, o sea, los dos hijos de Lorenzo Meyer están en el gobierno, de subsecretario también el otro. Entonces, creo, desde ahí, pues, es el nepotismo, es lo que siempre cuestionamos que hacía aquel PRI, el más grotesco de los PRI de la historia. Pero ahora ahorita que hablamos de Dos Bocas, a estos sinvergüenzas, a estos inútiles, se les pasó la obra de Dos Bocas de 16,000 millones de pesos a 500,000 millones de pesos. Nada más, 27,000 millones de dólares. Esa fue la cantidad que se les pasó. Por supuesto que es corrupción. O sea, además de lo que sabemos de los contratos de Nale y su familia, y aquí en Tabasco lo sabemos además, los que se asociaron
con el pariente de Nale, es la típica tranza, o sea, ponen al pariente del funcionario de asociado en la empresa a un empresario que subcontratan para hacerlo en Tabasco, que aquí todos sabemos quién es, y se reparten miles de millones de pesos, pues no, al otro nada más por dar el nombre porque es el pariente de Nale. Lo que estoy tratando de decir es que esta brutal corrupción tiene que ver con todas las definiciones que estábamos diciendo, esto de los sobreprecios, esto de engañar a la población. Tú no puedes hacer un aeropuerto que no sirva para un carajo, una remodelada de aeropuerto, y que te termina costando también 500,000 millones de pesos. De hecho, el viernes hice un video, digo, la fascinación del sátrapa del Palacio Nacional por la cantidad de 500,000 millones. 500,000 millones va a costar el Tren Maya finalmente. 500,000 millones costó la porquería de remodelación de ese aeropuerto. 500,000 millones se gastó en el Insabi, en esa porquería que no sirvió para nada. Lo construyó y lo destruyó por inútil, y además quitó el Seguro Popular. Y la otra de sus locuras también, Dos Bocas, todas esas son de 500,000 millones. Pero al INE había que hacerle un escándalo porque Lorenzo Córdoba, después de casi 10 años de trabajo, se llevó 1,000,000 de pesos de liquidación legal. Ese es precisamente, como bien decía Carlos, lo que está roto, lo que con la mentira, con la farsa, hacen de todo lo que promueven. Que yo creo que todo esto, por ejemplo, la discusión del plan A y el plan B de la reforma electoral tiene mucho que ver con eso. Este presidente, lo hemos visto desde el principio, entre comillas presidente, es alguien que gobierna desde la mañanera. Ay, mira, va el pajarito, y hace todas sus porquerías y como uno está destruido con el pajarito. Y esos pajaritos son desde pelearse con España, pelearse con Estados Unidos hoy permanentemente, ir a buscar el penacho de Moctezuma, pelearse con Austria por eso, agarrar pleito con los conservadores. Todo el tiempo es distraer de lo que no puede explicar, que es su corrupción, sus 152,000 asesinados, sus 100,000 desaparecidos. Entonces todo el tiempo nos está llevando a otros temas que creo que vale mucho la pena simplemente tenerlo presente. Hay que cuestionar, hay que señalar esos temas, pero hay que darnos cuenta efectivamente que es una desviación permanente. Con lo del INE yo digo que él sabía desde el principio que esas porquerías no iban a pasar. Desde que perdió la Suprema Corte, ahí estoy seguro que sabía que no iban a pasar. Pero es decirle al pueblo de México, no me dejaron hacer lo que yo quería, pero es como aquel zorro que quema el gallinero, pero se lleva la vaca. O sea, entonces, distráiganse con que no pude pasar en el gallinero, sí, pero la presidenta del Instituto Nacional Electoral es mía. Es una familia de puros morenistas, toda la familia depende de mí. Y eso es parte de ese engaño del que estaba mencionando nuestro querido Carlos, permanente, diario. 103 mentiras diarias le ha contado Luis Estrada, el de Spin, metodológicamente, que por cierto, aquí tengo el libro y lo reviso a cada rato, porque precisamente es una metodología de las mentiras, de cómo medir las mentiras, las falsedades, las media verdades de este energúmeno del Palacio Nacional. Ahora, hacia donde vamos es lo más peligroso, que es la destrucción de la República, la destrucción de la democracia, hacia una dictadura, pero clavadísimos hacia una dictadura. Ya lo anunció ahora en la mañanera que lo que desea hacer es tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y el 1 de septiembre va a meter todas las iniciativas de reforma constitucional que vayan ustedes a saber hasta dónde van. Miren, se lo pongo de esta manera, como la Constitución no respeta principios como el de irretroactividad de la ley, puede hasta con un transitorio detener la transferencia de poderes, y decir pues que se extiende unos 3 años o 4 años más el periodo del presidente, y el presidente electo pues entrará después de eso, ¿no? Entonces, puede hacer lo que se le pegue la gana con la Constitución.
Estaba hace un rato viendo porque estoy tomando un doctorado en Salamanca, una de las clases que nos dan es de Derecho No le Comparado. vayan a hacer la broma a Carlos de que lo que Natura no da, Salamanca Salamanca no no presta, ¿eh? presta. Exactamente. Bueno, estaban diciendo que hay disposiciones en la Constitución francesa que son de vida eterna, así se llaman, en donde es uh, totalmente imposible cambiarlas. Y me llamó mucho la atención, no pueden cambiar una vida, una democracia que existe en Francia, la república que existe en Francia, derechos humanos determinados que son inalienables, etcétera, que es imposible de cambiar en el régimen constitucional que tiene en Francia, aún con una mayoría calificada absoluta, etcétera. O sea, hay principios que se ponen constitucionales de vida eterna que deberíamos de ponerlos en la Constitución de México para los efectos de evitar este tipo de riesgos que tenemos ahora mismo, ¿no? A ver, yo les tengo dos preguntas que me parecen fundamentales y yo creo que cada una de las preguntas merecerá una reflexión independiente profunda. ¿No les parece que caemos en el mismo juego de la dispersión de mensajes y que juega en nuestra contra como lo hace López todos los días? ¿Y a qué me refiero? López Obrador todos los días abre un frente, todos los días te da, le avienta una bola de estambre ahí a la opinión pública y ahí van todos los gatitos tras la bola de estambre y entonces ya no sabes para dónde irte, ¿no? Y en este caso teníamos, por ejemplo, el asunto de los migrantes calcinados en un albergue, pues, que no es un Allá albergue, en la terminó tierra. siendo No, literalmente una cárcel. es una área de detención migratoria. Pues sí, pero Se llaman terminó siendo una estaciones cárcel, ¿no? migratorias. Pero digo, que recuerde el auditorio que es la tierra de Carlos Angulo, donde pasó Exacto. eso. Él sabe exactamente qué pasó. Pero a ver, ¿a qué quiero ir con esto? El intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva en diciembre. Cuando salías a la calle y le preguntabas a la gente, ¿tú quién consideras que trató de mandar a Ciro Gómez Leiva? Pues, quién sabe, pero de que tiene la culpa el presidente, tiene la culpa. ¿No? O sea, de forma directa e indirecta, obviamente nadie dijo el presidente mandó matar a Ciro Gómez Leiva, pero que generó un ambiente de crispación y de polarización para que se den las condiciones para que un loco llegara a tratar de asesinarlo, nadie lo cuestionaba. Y pasa una oportunidad y pasa otra oportunidad. ¿En cuántos lugares vimos que el asunto de los migrantes era el Waterloo, era el Ayotzinapa del presidente? Hoy pasó sin pena ni gloria. O sea, otra más, como los quemados del ducto de Hidalgo, como la crisis del Huachicol, a ver, podemos irnos mes con mes, los 5 años de este idiota, y tenía, a ver, la casa gris del hijo, ahora junto con la investigación de la red de corrupción de Andy, que ahora resulta que también en la Ciudad de México están obligados a comprarle a varias de esas empresas fantasmas. Ese es el punto, Carlos. Y Loret. Y uno se queda impresionado. O sea, creo que en cualquier otro país, cualquiera de estos hechos de forma aislado hubieran generado la renuncia del primer mandatario. Cualquiera de estos hechos aislados, este pedazo de ojete se mantiene arriba en su popularidad. Y yo ya digo, a ver, olviden a López. ¿La oposición se está sacando los mocos o qué chingado? ¿Qué están haciendo? Es que yo creo que ahí, y ahorita quiero dividir esta primera parte de la pregunta en la comunicación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha capitalizado cada uno de estos episodios? Bueno, si me permites, Carlos, adelante. Fíjate que yo creo
que podemos enfocarlo desde dos ángulos, ¿no? Me parece, yo siempre he dicho que el chiste de Obrador es que es un gran manipulador, y la mañanera es eso, es un ejercicio de manipulación permanente, de mentiras, de medias verdades, de engaños, en donde está diciendo todo el tiempo esos distractores. Él mismo lo ha dicho, ¿no? ¿Para qué queremos una agencia Notimex? ¿Para qué queremos un grupo de especialistas, periodistas que digan la verdad de lo que está pasando? Aquí la verdad la digo yo en la mañanera, ¿no? Bueno, y eso le ha resultado. Pero por otro lado, es también un gran manipulador de los defectos de la clase política mexicana. Él sabe dónde está la cola de los líderes opositores. Él sabe dónde están las porquerías, porque él las vive, porque él las conoce, porque las ha hecho toda la vida, pero ahora tiene el poder para agarrarle las colas. Por ejemplo, el cártel inmobiliario de Benito Juárez, del PAN, de esos panistas. Todo mundo en el PAN sabe que eso es verdad. Todo mundo en el PAN sabe que Jorge es una puerqueza con todo lo que tiene. Todo el mundo. Ahora, ¿es una persecución política? Sí, claro, evidentemente. Pero el problema es que tienes la cola enormemente sucia. Entonces, muy convenientemente, le meten al coordinador de los diputados federales del PAN, le meten a su exdelegado a la cárcel, a su grupo de poder, de control político y económico de la Benito Juárez, se los meten a la cárcel. Entonces le dicen, y papito, si no te alineas conmigo, aquí te tengo agarrado por sálvase a la parte, por los pies, vamos a decir. Entonces tú llegas a gritar algo, a decir algo, a cuestionar algo, a mover un dedo contra Moreno, contra Obrador, y aquí te tengo agarrado por los pies y te meto al bote. Eso es lo que está haciendo, y lo está haciendo maravillosamente porque es un gran manipulador, como se lo hizo a Lito Moreno. Ahí está Lito, suavecito, y así está Marco Cortés y así está Jorge. ¿Por qué? Porque sus colas apestan. Entonces, tienes un gran manipulador que utiliza saltarse la ley, controlar, presionar, comprar, tirar dinero, lo que se tenga que hacer, y por otro lado, tienes una oposición arrastrada porque la mayoría de sus pseudo líderes tienen unas colas enormes, parecen canguros. Entonces, a mí me parece que la solución, porque también hay que decirle a nuestros compañeros, yo estoy muy optimista de que esa fuerza, esa marea rosa, esta inquietud de 1 millón y pico de personas que salimos en muchas ciudades del país, eso nunca lo habíamos visto, porque la gran mayoría de esa población que salió es de la que no se cuestionaba, de la que no se metía, de la que no se ofendía, de la que no marchaba. Entonces, esos son 45 millones de los 90 que podíamos votar en el 2021. Si logramos, así como salió la marea rosa, que la gran mayoría de esos millones salga, no solo les ganamos, los aplastamos. Si en el 2021 le ganamos la mitad de la cueva de ellos, que era la Ciudad de México, con todo y que no había tantos y tantos errores acumulados todavía, tantos crímenes, tantos asesinatos, 973,000 muertos en exceso por la pandemia. O sea, esos son criminales. Bueno, todo eso va a cobrarle una cantidad muy grande de facturas. Entonces, yo estoy muy optimista, pero no dejo de ver que desafortunadamente, tristemente para el momento del país, la oposición está clavada en sus desafortunadas porquerías de negocios criminales, etcétera. Ahora, si me permites, Gerardo, yo quisiera comentar algo en relación con la oposición. Tenemos una nueva oposición que no existía antes, y ya lo has dicho tú, que es la sociedad civil. Enorme. Tenemos a los partidos políticos con las peores dirigencias que históricamente pudieron haber habido en este momento, las peores. No pudieron haber habido peores, ¿okay? Sí. Pero tenemos una verdadera oposición que no es partidista, que es gigantesca, pero que no tiene la experiencia, que ha sacado dos acciones espectaculares que se han tornado la famosa marea rosa, ¿ok? Y tenemos la oportunidad de echar
voy a usar dos expresiones coloquiales, el salto del tigre o el paso de la muerte. ¿En qué consiste el salto del tigre o el paso de la muerte? En que esa sociedad civil que cada día se organiza más y los partidos políticos que están, aunque relativamente bien organizados desde algún punto de vista, pero muy mal administrados por todas las lacras que acabas de presentar ahorita muy claramente, y se necesita hacer esa unión para que salga la candidatura única de la oposición. Que sea una pero espérame tantito, Carlos, sí. espérame tantito, porque yo quisiera agotar esta pregunta. ¿Por qué no hemos capitalizado cada una de estas grandes acciones de corrupción, cada una de estos grandes pifias del gobierno? ¿Por qué no ha detonado como detonaría en cualquier otra latitud del planeta? O sea, la crisis, o sea, nada más quiero recordarles la crisis del Huachicol, empezando el sexenio, los muertos ¿cómo se llamaba este lugar en Hidalgo? Hidalgo, En Tlahuelilpan, las balaceras, las masacres, las tomas de carreteras, la cantidad de desaparecidos, los muertos, la crisis de medicamentos, de medicamentos nada más de niños con cáncer, de toda la cadena de distribución, o sea, yo tengo una le podemos sumar todo. Yo tengo una lista ahorita de 400 cosas para decirle al mexicano promedio, ¿por qué no votar por Morena? Pero, hay un pero ¿por qué no lo estamos explotando? A ver, Gerardo da una pista, dice, porque la cola que tienen los voceros o los líderes de la oposición es demasiado larga, y si salen a hacer show o a enardecer sobre estos temas, los tienen agarrados de ahí abajo. ¿Tú también crees eso, Carlos? ¿Tú crees que esa es la razón? No necesariamente. Mira, hay un fenómeno psicológico muy curioso, que tenemos dos cuerdas, como decimos los abogados, ¿no? Por cuerda separada, ¿ok? Por un lado, tenemos todas las pifias del gobierno, que son reconocidas por la población, y aparece mal calificado el gobierno por parte de la población. Y por el otro lado tenemos al presidente de la República. Ay, pobrecito, él tiene las mejores intenciones, él nomás trae 200 pesos en la bolsa, él lo que quiere es lo mejor para los mexicanos, pero los neoliberales y los partidos políticos y su propio equipo no lo dejan. O sea, tienen una adoración por el presidente de la República de una manera irracional que no interactúa con sus resultados de gobierno. Y es una situación psicológica muy interesante, ¿eh? Que debemos de atacar de alguna manera. Hay formas de atacarlo. Unos dicen, ya no te refieras al presidente de la República para nada, ignóralo y es la mejor forma de atacarlo. Otros dicen, no, hay que atacarlo con todas sus pitias, etcétera, etcétera. Ahí está el enigma. Pero yo creo que la solución del asunto es muy sencillamente, vámonos con el Congreso y con el presidente de la República para las las próximas elecciones, abatiendo el abstencionismo. Si llegamos a subir el abstencionismo, a bajar el abstencionismo a niveles que la votación sea más del 60-65%, los que estamos en contra del régimen actual, vamos a prevalecer. Y eso es la clave del asunto, esa es mi teoría. A ver, ¿sí vas a agregar algo, Gerardo? Sí, déjame decir algo que creo que es bien interesante lo que acaba de comentar Carlos. Fíjate que este tema de la popularidad, de hecho hice un video que se llamó El mito de la popularidad, que han sido también muy eficientes en manipularlo. Déjenme recordarles, primer punto, que si ustedes van a las encuestas de Mitofsky, por ejemplo, que ha medido los últimos 25 años a los presidentes, la popularidad de Obrador es casi la misma que la de los expresidentes. Es más, el que más popularidad ha tenido históricamente es Carlos Salinas de Gortari, el 77% estaba ahorita, lejísimos de donde está Obrador. Es una mentira, es una falsedad que la alta popularidad. Lo que sí es real y que nunca habíamos visto es lo que dice Carlos.
una parte de sus seguidores son fanáticos, son gente que le besa la mano, que se arrodilla frente a él, muchos de ellos, ¿eh? Yo me acuerdo de una colección de fotos que yo la guardé, que Reforma iba haciendo de la gente que le besaba la mano o se arrodillaba. Bueno, esa parte fanatizada, pero fanatizada yo siempre lo comparo como la secta de David Koresh en Waco, Texas, o la de los Manson que mataron gente en California. Ese tipo sectario, ese tipo de fanático que no cuestiona, no dice nada, y eso sí nunca lo habíamos visto. Nunca habíamos tenido un político que generara ese grupo de fanáticos que no se cuestiona nada y por lo cual es muy peligroso. Como cuando el Ayatollah dijo que Salomon Rushdie había hecho versos satánicos y había que matarlo. Y ahí fueron a pegarle de balazos, ¿no? Es exactamente lo mismo, desafortunadamente, un poco más intenso, pero es lo mismo, es el mismo concepto. Y ese concepto es el que ahorita está gritándole a la ministra Piña ahí en la Suprema Corte de Justicia. Ese grupo fanatizado a las órdenes del líder sectario, ¿no? Pero yo creo, y entiendo lo que decía Carlos también, de que está la discusión y hay quien dice no lo peles, yo creo que hay que hacer mucho de todo. Yo creo que en una democracia tiene que haber los perros que le ladran y le ladran fuerte y si puede lo muerden, y también tiene que haber el que hace propuestas y también tiene que haber el que se sienta a discutir con el gobierno, pero todos esos ingredientes los necesitamos. Entonces unos dirán una cosa y otros otra, pero a un tirano comprobado, a un aspirante a dictador, recuerden que lo catalogaron como el tirano del año en Inglaterra, comparado con los peores tiranos que hay hoy en el planeta. Entonces, algo están viendo, que queda claro, que muchos de nosotros afortunadamente también vemos. Pero lo que estoy tratando de decir es, la otra mentira en base a la manipulación de la popularidad, es el segundo presidente más querido del mundo, del planeta, de la galaxia entera. Es otra gran mentira. Yo me puse a analizar eso y dije, no puede ser posible. O sea, yo me he jactado de trabajar en más de 50 países y sé que hay presidentes queridos que no son unas lacras como este. Entonces me puse a investigar y resulta que es una empresa patito de Virginia, en Estados Unidos, que le hace encuestas a sus clientes. Entonces, esa encuesta donde salió de segundo lugar era de 13 países en el mundo, en los cuales los únicos, digamos, no desarrollados o en desarrollo o no avanzados son Brasil y México. Todas las demás son países desarrollados. Entonces, ¿dónde es más fácil, son dos cosas? Una es mentira. Para decir del mundo, tiene que ser como la FIFA, que está en 195 países del mundo. Tiene que ser como Naciones Unidas, que tiene 198 países registrados. Tiene que ser como el Mundial de Fútbol, donde participan 190 países. Eso sí, no, en 13 países es una mentira. En Gallup, que sí es una organización seria de toda la vida, aparece en séptimo lugar de América Latina. O sea, ese es el tipo de mentira, pero todo el tiempo dice que es el segundo presidente, él lo dice, el segundo presidente más querido del mundo y todo el mundo se lo reconoce. Es falso, pero nadie se mete, o mucha gente, perdón, no se mete, sobre todo del grupo de ingreso bajo, que andan tratando de sobrevivir todo el día, no se meten al detalle de las mentiras, pero sí las repiten. Entonces yo creo que hay que atacarlo con realidades y con datos. Hay que evidenciarlo con que lleva 152,000 asesinados en este país y esto nunca lo habíamos visto en nuestras peores pesadillas. Y por otro lado, creo que tiene que haber gente que esté haciendo propuestas permanentemente también. Creo que en este ejercicio de los 11 precandidatos de la oposición que se hizo, me parece que fue muy interesante porque ahí está también parte de la propuesta. Pero tiene que haber gente que haga el ejercicio que estás haciendo ahorita, Octavio, con Carlos y con un servidor, y tiene que haber gente que le ladre y que lo cuestione y que ponga los calzones de Obrador y sus porquerías a los ojos de la población, porque a mucha gente sí le ha abierto la cabeza. Mucha gente afortunadamente se ha dado cuenta. Creo que con los fanáticos no hay mucho que hacer, pero aquellos que le dieron el beneficio de la duda, a eso sí los podemos regresar. Y por otro lado, como decía Carlos, a todo ese grupo de 45 millones que no han votado tradicionalmente en México. Y tenemos que hacer esfuerzos neurolingüísticos. Por ejemplo, ya no existe AMLO, es el presidente López. En segundo lugar, ya no hay fifís,
hay pirurris. Y así sucesivamente, súmale todas las cosas que dicen los mexicanos derivadas de la neurolingüística del observador, debemos de evitarlas. Neurolingüística de López. Yo No, quiero ir, totalmente, a ver, yo totalmente. sé que la pregunta que les voy a hacer, quedándonos 10 minutos un poquito menos para terminar, es terriblemente injusta porque les va a tocar como de a 4 minutos para contestar algo muy grave, algo muy complejo, algo muy importante. Con la resolución de la Corte sobre el palo al Plan B, simple y sencillamente muchos de los ministros, estos 9 ministros, salvo estas 2 señoras que andan, no quiero decir nada, porque luego voy a decir que son insultos de género, eh, votaron simple y sencillamente congruentes con una tendencia de la Corte. ¿A qué me refiero? La Corte ya superó esos criterios donde decían, bueno, pues la mayoría del Congreso convalidó y entonces, aun cuando se hayan violado el proceso legislativo, pues no pasa nada porque el Congreso, al ser un órgano colegiado, pues ya convalidó con una mayoría un dictamen, eh, un Una producto violación legislativo. procedimental, ¿no? Un producto legislativo, Sí. ¿no? Que puede ser un dictamen, que puede ser una ley, que pueden ser muchas cosas. Pero ese criterio lo fueron echando para atrás en los últimos 8 o 10 años, donde poco a poco decían, no, momentito, el proceso legislativo sí es importante porque además, pues ojo, es parte también de lo que está regulado en la Constitución, tiene que haber un diálogo, la oposición tiene que tener esos espacios, que además tontos los de Morena, francamente idiotas como llegaron ahí, muchos por tómbola, hechos unos imbéciles. Eh, Tómbola. pues así llegaron, ¿no, hermano? Así Sí, es. sí. A ver, llegaron hechos No, unos tómbola. imbéciles, O muchos por equivocación, no yo tengo supieron un ni caso ahí cómo que no les llegaron. platico. Y así hicieron pendejadas y ahorita las están sufriendo, porque a ver, la mayoría para pasar las reformas secundarias la tenían. O sea, han pasado una gran cantidad de leyes para pasar sus arbitrariedades y podían haberlo hecho. Y hasta idiotas Bien son. hecho. Pero espere, hasta idiotas son, de verdad, es un Claro, tema claro. que dices, ¿cómo pueden Es de ser? O sea, ocurrencia yo tras si fuera el ocurrencia. presidente y les doy una orden y hacen eso, carajo, como en las caricaturas cuando el malo se queja de los personajes chiquitos que mandó a hacer maldades, dices, de verdad, son de caricatura, son idiotas de caricatura. Y, y lo que pasó con la Corte al invalidar el Plan B nos deja la posibilidad de que el resto de iniciativas que han pasado de esa forma, violentando el proceso legislativo, incluyendo las 20 del martes y el sábado negro en la Cámara y en el Senado, también se van a caer. Así es. Esas me preocupan más porque creo que hay un tema de fondo, creo que hay que impugnar todo el acto legislativo y no cada pieza en lo particular, y eso va a ser un problema, ya se acordarán de mí con lo que les estoy diciendo. Pero entonces la duda es, si tú como un perito del derecho, siendo el consejero jurídico de la presidencia, adviertes que esto muy probablemente va a pasar, ¿por qué lo hicieron? Porque yo nada más le pongo a los amigos de la izquierda, en particular a los de la 4T, 2 calificativos. O son pendejos o son perversos. Porque para ser de izquierda no hay de otra, ¿no? O sea, para ser de izquierda no hay de otra. Creerte todavía las teorías de Marx sobre Que son las la dos forma, el perversos. valor. No. O eres suficientemente pendejo para no saber cómo se genera valor y por lo tanto por qué el capitalismo funciona, o eres lo suficientemente perverso para aprovecharte de los pendejos y ser su líder. No hay más, o sea, hombre. Entonces aquí mi duda es, ¿lo hicieron a propósito?
lo hicieron a propósito para entonces tener otro elemento para calentar la olla express social. Y entonces contra la corte, exactamente, contra la corte, y entonces salir a decir, pues al estilo el Führer, ¿no? Al estilo el Führer, vamos a tener que darle más poderes al presidente porque la corte está en contra de la transformación, el Congreso y los partidos de oposición están en contra de la transformación del país, y entonces todo esto fue un show para radicalizarse más. Y entonces todo el caminito de cómo construyeron una sociedad prácticamente militarizada hasta en el tren, hasta en los aviones, cierra la pinza, cierra la olla, le termina de poner el pivote al olla express para que haya chingadazos. Mira, mis dos últimos artículos que he publicado hablan de eso, Octavio. Y a mí me preocupa mucho que vayamos a seguir el ejemplo de los estadounidenses en el Capitolio. Ahorita la Suprema Corte de Justicia está rodeada de pelafustanes. Mira cómo es, de grupos de choque de Morena. Sí, así es, que están dispuestos a hacer lo que se les ordene. Y si se les ordena, éntrale, atacan a la Corte y linchan a los ministros. ¿Y qué pasa si sucede eso? Es un golpe de Estado prácticamente, ¿eh? Es un golpe de Estado prácticamente. Y también, pues, es un método de presionar en su integridad física a los propios ministros de la Corte. Es gravísimo esa situación, gravísimo. Entonces, mi último artículo dice hasta dónde es capaz de llegar el presidente, que ya lo tienes tú ahí, échale una leidita. Es verdaderamente espeluznante hacia dónde podemos llegar con una persona decidida a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Gerardo, ¿crees que esto es un show para que se radicalicen estos personajes? Sí, yo también coincido. Fíjate que lo que decía hace un rato de esto de los distractores, de las nubes de humo, que generan una simpatía por la víctima de Obrador y un ataque, un coraje contra las instituciones en general. Pues el INAI no sirve para nada, el INE son una bola de privilegiados, y le resultó, porque reitero, al final se quedó con la presidenta del INE, pero esto de la Suprema Corte, pues me parece también muy evidente. Desde que no pudo meter a la copiadora de presidenta, que ya nos dimos cuenta que es una atarantada, la pobre, no tiene ninguna capacidad de raciocinio, de acuerdo a las argumentaciones que hizo ayer en la discusión de la Suprema Corte sobre el Plan B. Me parece que ahí ese fue un golpe mortal real que sí le pegamos a Obrador y sus intenciones, pero ahora todo ese armar show y yo soy la víctima y todos me quieren atacar y Estados Unidos se quiere meter y se interviene y hay que defender a la patria desde las zócalos de todas las ciudades del país contra los gringos, ¿no? Todas esas marihuanadas, alucinaciones de este mitómano megalómano, me parece que van, a victimizarlo a él para precisamente poder decirle a sus bases es que hay que votar, como ya lo dice, como lo está diciendo todos los días, hay que votar completamente a favor de Morena todo, ¿no? Y esa es la argumentación para los de abajo. Entonces, yo oía en chats de donde hay algunos de estos simpatizantes de Obrador que decían ayer, pero es que cómo es posible que 11 personas voten y tumben lo que 500 representantes del pueblo de México. Sí, bueno, pero es que muy poca gente sabe en la Suprema Corte precisamente por eso no son personas elegidas, porque son expertos en la materia, a los cuales estar en la Suprema Corte los aleja del ruido. Bueno, son 10 expertos. Bueno, la otra copia. Pero digo, los aleja del ruido de la elección, de los votantes, de lo popular, porque si no, imagínate, tendrías de ministros pues a la senadora Concé o a Noroña o a cualquiera de los más atarantados, de los más burdos, de los más insensatos, que con cierta popularidad pues ya llegan
imagínate, a la última instancia jurisdiccional que tenemos en el país. Entonces me parece que abusa de eso, manipula con eso, porque sabe que no es verdad. Déjame relacionártelo con algo que precisamente saco en el video de hoy, y es la vacuna patria. Por fin llegó la vacuna patria. Desgraciado. El 3 de mayo, ¿no? Sí, desgraciado criminal. La vacuna no ha salido, ni es patria, ni es mexicana. La vacuna es tecnología de la Universidad de Texas y de la universidad que está en Monte Sinaí, Cannes, en Nueva York. Y además, te decía, se lo dieron aquí al proceso a una empresa, Bimex, muy limitada, que hace vacunas para gallinas y puercos. O sea, me parece a lo mejor son amigos de Andy. esa es la cosa que se identifica. Ah, ¿es para puercos? Puerco, Primero es para las bases de Morena. y para Obrador. Son los privilegiados, brother. Entonces todo es una farsa, todo es mentira, se gastaron miles de millones. La Oye, auditoría ¿por superior... tampoco no es una maravilla? 3 de mayo dice, ya hay vacuna. 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud dice, se acabó la pandemia. No, son impresentables. Es para, mira, lo que tú dijiste me parece muy interesante en si son pendejos o si son perversos. Yo creo que es un perverso rodeado de los segundos, de lo que estaba diciendo ahorita Carlos, efectivamente. Entonces, y los que no son tan pendejos, pero están en ese grupo liderado por el perverso, lo que quieren es poder. Lo que quieren es que está viendo que el otro tiene poder y entonces se están acomodando para ver cómo les va en ese reparto de poder. Pero al final, todo, como decía, me parece, es una perversidad de un manipulador que tiene la habilidad de manipular, y así lo ha hecho tradicionalmente. El luchador social, no me jodas. ¿Cuál ha sido a la persona en pobreza que ha sacado Obrador algún día? A sus hijos. Como todo dictadorzuelo, cabrón. Nada más, esa es la lucha social, sacar a sus hijos de la pobreza y mandarlos a ser multimillonarios, ¿no? Es un descaro total, y me parece que efectivamente toda esta estrategia de manipulación de decir, no quisieron pasar nuestras leyes, es un tiradero, güey, evidentemente, pero no me quisieron pasar, necesitamos todo tu apoyo, pueblo de México. Y en ese inter debía la atención 3 semanas, 4 semanas con un tema como el de la noche negra del Senado, ¿no? Pero entonces, aquí el mensaje, y creo que es para cerrar el programa, quien quiera que sea, porque no lo voy a dejar, no podemos dejarlo en los grandilocuentes, funcionarios de la comunicación social de los partidos, ¿no? Imagínense, estos señores deben de tener mucha chamba y deben de estar ocupados en otras cosas, pero entonces hay que empezar a construir desde ya los argumentos, los contraargumentos para cuando López salga a decir, no me apoyaron, la Corte estuvo en mi contra, el Congreso estuvo en mi contra, por eso no quiero los autónomos constitucionales, todos están en mi contra, porque parece que todo lo que está haciendo es para salir con ese argumento al 2024. ¿Viste esto, padre? Ah, pues hermano, ¿a poco no es un gran equipo de comunicación el que tiene Marco con K? Alguien que puede hacer esta estupidez en pleno momento del país como el que tenemos, mi querido Octavio, está condenado por la historia. Y en esa lógica, pues vuelvo a lo que decía Carlos hace un rato, nuestra posibilidad real es la sociedad, los liderazgos de la sociedad y de toda la militancia en los partidos, que hay que decir que también hay gente muy positiva. Me parece que podemos hacer una mezcla extraordinaria para sacar estos sinvergüenzas en el 2024 y tratar de reconstruir. Si para algo va a servir tener un energúmeno en la presidencia, va a ser para despertar a millones de personas que están ahora indignadas y que nunca se habían involucrado mucho. Aquellos que decían, yo de política es que no quiero hablar, es que yo no me interesa.
Entonces, ¿te interesa? Mira el tipo de troglodita, energúmeno y sátrapa que te llega a la presidencia. Si no te interesa y no te metes, ¿no? Me parece que en ese rumbo vamos, mi querido Octavio. Amigos, estamos sobre el tiempo porque si no los amigos de Wow MX nos pueden decir bueno, ustedes no, a mí me pueden decir una grosería. Pero este programa, pues espérenlo, esperen el siguiente programa, ya verán los invitados que estaremos teniendo, pero bien, tanto Carlos como Gerardo serán casi de casa, son amigos, y con ellos estaremos haciendo reflexiones de manera, de manera seguida. Nos vamos a estar viendo por aquí, amigos de Wow, amigos de Alterno 180, todas las redes de Berman, del RITV, del Troll, de un servidor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Gerardo. Nos vemos la próxima semana en un siguiente video. Carlos, Gerardo, cortamos, no se me desconecten.